ustedes ni se imaginan qué significa. Entonces no sé si ustedes han escuchado la palabra koinonía. ¿Cuántos han escuchado la palabra? ¿Usted tiene una leve idea de lo que es? Solo Andrea. Bueno, excelente, porque entonces espero que aprendan y de hoy salgan y sepan qué es el concepto de koinonía. Entonces voy a ponerles un video para empezar un poco, para que lo vean. Patrocinado por Leo Bello. Ok, no importa ser el primero, tengo dos más y espero que Leo me solucione el problema del audio de los otros. Igual es una musiquilla de fondo. Pero quiero que capten esa idea un poco. No sé si ustedes sí sabían esto, pero la mayoría de animales, por lo general, siempre viajan en grupos. Es muy poca la especie de animal que son individualistas, por así decirlo, que andan solos o que andan por ahí divagando, ¿verdad? La mayoría de especies de animales siempre viajan en un grupo. Entonces, por ejemplo, lo vimos en este video, vieron los pingüinos. Si ustedes ven en África, ustedes ven los elefantes, siempre andan viajando juntos, como la mamá con el hijo y el papá, y como la manada anda ahí. Los lobos siempre andan juntos. Los patos también, usted los ha visto que vuelan juntos. Entonces, por lo general, la mayoría de los animales, de las especies de este mundo, viajan en grupo. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí podemos asociar un poco de lo que significa koinonía. Koinonía es una palabra en griego que no sé cómo se dice en griego, pero se veía parecido, koinonía. Y en sí lo que significa koinonía es comunión. La traducción de griego al español para nosotros es comunión. Les voy a leer también el significado. Dice: a menudo se utiliza para describir la relación dentro de la iglesia cristiana primitiva, así como el acto de partir el pan en la forma en la que Cristo prescribió durante la cena de la Pascua. Participación en una misma fe. Entonces la koinonía es algo un poco más basado en la religión y viene, como les decía, desde la iglesia primitiva, así desde los primeros inicios de la iglesia. Se habla de este concepto de koinonía. Entonces hablamos de esa participación en conjunto de un grupo de personas en una misma fe. Entonces, para ponerlo más en ejemplo, Varo les acaba de hablar un poco de la conferencia de viñas. Eso es un gran ejemplo de koinonía. Muchos de ustedes apuesto que no sabían que existían otras viñas en otro lado de Costa Rica. Esta viña del Este, esta viña aquí de Escazú, hay una viña en Palmares, en Guanacaste, en Heredia creo que hay una. Son muchísimas viñas alrededor de todo el país, pero esta conferencia es un claro ejemplo de una koinonía. Vamos a tener diferentes personas reunidos en un mismo lugar, pero todos con una misma fe, con un mismo objetivo, con un mismo Dios al que todos adoramos. Entonces, esto es más que todo koinonía. Y les decía esto porque si nosotros vamos a la Biblia, podemos observar muchísimas historias donde la gente siempre está compartiendo. Y es muy importante este concepto que les decía, de esa convivencia a través de la fe. Entonces, la koinonía no se escucha mucho y por eso tal vez ustedes no sabían mucho de la palabra, porque normalmente, digamos, como en el mundo actual no se habla mucho, sino es más que todo
a nivel, a nivel de la religión. Perdón. En la coinonía no es simplemente vivir en esa comunión, sino es también en saber cómo nosotros debemos de convivir. O sea, porque hay una manera en cómo nosotros debemos de comportarnos o debemos de convivir en esa comunión. Entonces nos vamos a ir desde el puro principio, muchísimo más antes de la creación de este mundo. Porque así, antes que Dios creara el mundo, Dios tenía un plan perfecto. Dios sabía lo que iba a hacer hasta hoy en día, hasta lo que sigue después del día de hoy. Dios sabe todo, absolutamente todo. Cuando Dios tenía este plan de crear el mundo, lo encontramos en Génesis, ¿cierto? Muchos han leído Génesis. Génesis habla mucho cómo Dios creó el mundo. Génesis 1 y 2, los invito, si no lo han leído pueden leerlo. Y vemos cómo día a día Dios iba creando las cosas. Llega un punto donde Él crea al hombre y la mujer. Y parte de este plan perfecto para Dios era la comunión, era la coinonía que Él había creado para el ser humano. Él quería que hubiera una comunión perfecta entre el ser humano y entre Dios. Y no lo digo yo, vamos a ver el primer versículo en Génesis 3:8. Dice: cuando el día comenzó a refrescar, ya Dios había creado el mundo, ya había creado al hombre, a la mujer. Dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué chiva esto que está pasando ahorita en este momento? Dice que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces, el plan perfecto para Dios desde un principio era el estar en comunión, en contacto con el ser humano. Entonces, esa es como la primera parte del plan perfecto de Dios. Para mí eso es demasiado chiva, saber que lo que Dios quería desde un principio era estar conectado con nosotros, y lo vemos acá. Ustedes imagínense en esa escena, está el Edén, está el jardín, está Adán y Eva y está Dios caminando por ahí y los andaba buscando a ellos. Luego, como segundo punto, es importante saber que también Dios quería que esa comunión entre el ser humano, hombre y mujer y otras personas, también fuera igual de íntima y hubiera una conexión perfecta entre las dos personas. Entonces, la comunión que Dios buscaba era entre Él y el ser humano, y el ser humano entre otro ser humano. Pero que Él quería que esa comunión no fuera diferente. Y veamos este segundo tipo de comunión, Génesis 2:25. Dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Me llama la atención este versículo porque antes de eso ellos andaban desnudos, no tenían vergüenza, no tenían ninguna barrera, ningún obstáculo entre los dos. Pero vemos que pasa algo, que ya nosotros sabemos más o menos lo que pasa, y esa barrera se baja totalmente. Entonces, aquí vemos dos dimensiones de relación, como les decía. Podemos verlo de esta manera vertical y horizontal. La manera vertical es esa relación que quería Dios con el ser humano, y la dimensión de la relación horizontal, que es la que Dios quería entre las personas, que nosotros tuviéramos. Pero pasa algo en la historia, y es lo que muchos de nosotros conocemos. Entra el pecado a través de Adán y Eva, y ese plan que Dios tenía empieza a cambiar un poco. Vemos que el hombre y la mujer empiezan a tener vergüenza, ya se sentían mal, se escondieron de Dios cuando Dios los andaba buscando. El plan empieza a cambiar un poco, pero el objetivo de Dios nunca cambia. El objetivo que desde el día 1 o el día 0, como le quieran llamar, Dios propuso
y era tener esa relación vertical y horizontal, como les acaba de decir, nunca había cambiado. Entonces entra el pecado al mundo, pero el plan y el objetivo de Dios no cambió para nada. El pasaje que vamos a estudiar hoy es bastante interesante, es bastante chiva. A mí me encanta un montón esta parte de la historia de la vida de Jesús, porque Jesús era una persona que tenía hábitos increíbles en su vida espiritual, y una de ellas era la oración. Entonces él usaba muchísimo tiempo para estar en contacto y comunicación con su Padre. Entonces en este caso los versículos que vamos a estudiar hoy no es la excepción. Jesús está en constante comunicación. Era algo de costumbre para él estar en oración con el Padre. Entonces estos versículos que vamos a estudiar hoy es una oración, y Jesús divide esta oración en tres partes. La primera parte, él está orando por sí mismo. La segunda parte, él está orando por sus discípulos, y la tercera parte, él ora por los creyentes. Para entrar un poco en contexto, Jesús se encontraba en este tiempo cerca de ser encarcelado, cerca donde Judas lo iba a entregar. Entonces Jesús ya estaba terminando, por así decirlo, su ministerio. Jesús estaba culminando lo que él estaba haciendo. Entonces en la primera parte de su oración, eso es lo que él empieza a decirle al Padre, ¿verdad? Como Señor, Padre, yo me lo imagino ahí diciéndole hasta papi, Abba, diciéndole, ¿verdad? Como ya lo que tú me mandaste a hacer, ya lo he terminado. Tu obra ya la he acabado. Tu voluntad ya la he hecho. Entonces Jesús empieza a comunicarse con el Padre. Y vea, como yo les digo, que el objetivo y el plan perfecto de Dios nunca cambia, que aquí Jesús lo vuelve a recordar. Veámoslo en Juan 17:3. Esos son uno de mis primeros versículos que yo me aprendí, y los he dicho en muchas de las charlas que yo hago. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces vemos que el plan de Dios nunca se ha acabado, y Jesús tenía claro que ese era el plan de él, era dar a conocer a Dios a las personas. Y él está haciendo claro aquí y está diciendo, ¿verdad? Como, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El deseo de Jesús para nosotros es que alcancemos la vida eterna a través de conocer a Dios. Pero a veces se nos complica, porque nosotros decimos, ok, pero ¿cómo nosotros vamos a conocer a Dios? O sea, la gente cree que es imposible conocer a Dios, y yo siento que no es imposible. Si estamos viendo desde Génesis que el plan perfecto de Dios para nosotros es tener una relación con Él, conocerle y relacionarnos con Él, si es el deseo de Él hacia nosotros, no es imposible, porque es realmente lo que Él quiere de parte de nosotros. Otra parte en la oración, aquí mismo vamos a avanzar unos versículos más. Juan 17:6 dice que Jesús continúa orando, y esta vez lo hace por sus discípulos, y dice esto: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres, eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ven otra vez, el plan de Dios continúa. Jesús revelándole a sus discípulos quién era Él. Entonces ven que es posible conocer a Dios. Y Jesús está diciendo aquí: todo este tiempo que yo estuve en la tierra, fue revelándole a mis discípulos quién eras tú, y cuál era el plan, cuál era el plan, y qué era lo que tú querías para ellos. Entonces Jesús seguía transmitiendo este mensaje y este objetivo de Dios a sus discípulos en la tierra. Entonces quiero que ustedes empiecen a pensar en eso. Ya lo vimos desde Génesis, Dios diciendo, ¿verdad? Yo quiero relacionarme con ustedes, yo quiero que ustedes me conozcan.
Y aquí está Jesús diciendo, de verdad, como su camino a la vida eterna es a través de conocer a Dios. Vamos a ver el segundo video, es parte de esta serie de videos de los animales. Un poco gracioso el video, ¿verdad? Pero es bastante interesante, porque aquí es donde entra en juego la segunda parte de lo que Dios quería para sus discípulos, de lo que quería también para nosotros. Vamos a ver Juan 17:11, seguimos avanzando en este capítulo de Juan 17. Dice Jesús: yo no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Y aquí entra en juego otra característica importante. Dice que sean uno como Él era con el Padre. Jesús tenía una relación súper íntima con su Padre, que Él aquí lo está describiendo como uno solo. Y Él está pidiendo para que sus discípulos también sean uno. Y la importancia de que ellos permanecieran juntos. Y era parte de este plan de Jesús. Él sabía que eso es algo interesante también, ¿verdad? Como Jesús va y escoge a 12 discípulos, que es en los cuales Él va a estar convirtiendo más tiempo y dándoles a conocer más lo que decía al principio, el Padre. ¿Verdad? Él crea una coinonía con sus discípulos. Él crea una comunión, crea una comunidad de fe en un grupo de personas. Y aquí está, Él pidiéndole al Padre, ok, ellos están unidos, pero por favor, ayúdalos a permanecer más unidos, como tú y yo éramos uno. Entonces, la tercera parte de la oración de Jesús es bastante chiva. Entonces, cuando leemos esto, imagínense a Jesús en el lugar donde Él está orando por usted, por mí, por cada una de las personas que estamos acá sentados. Es esa oración que estaba haciendo Jesús en ese tiempo. Antes de que nosotros naciéramos. ¿Por qué? Porque esto fue hace más de 2000 años. Y Jesús estaba orando por cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo digo? Veámoslo. Juan 17, 20 al 23. Dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Ven qué chiva? Darse cuenta que Jesús hace 2000 y resto de años oró por cada uno de nosotros. Porque aquí Él estaba orando por los creyentes de ese tiempo y los que iban a creer. Y en eso entramos nosotros. Entonces, vamos a entrar un poco más fuerte en estos 4 versículos. Porque
porque es lo que quiero que se lleven bastante como de esta charla. Y si ven acá, no sé si ustedes le prestaron atención a algunas palabras que se repiten y algunas ideas que se repiten. Ya desde los primeros versículos que habíamos leído de Juan 17, vimos algunas palabras que llevaban que se seguían repitiendo. ¿Por qué les digo de esto? Cuando nosotros hagamos un estudio de la Biblia, cuando estemos leyendo algún versículo, siempre debemos de notar y poner atención a aquellas palabras o aquellas oraciones que se repiten. Y eso es claramente porque hay una intención detrás. Si se repiten es porque realmente Dios nos quiere decir algo a través de esto. Vamos a ver el primer versículo que dice 21. Sabemos entonces, primero dice que no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. El 20, perdón, Leo. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Entonces vemos que la oración no iba exclusivamente solo para los que creían, sino para aquellos que iban a creer a través de ellos, por el mensaje de ellos, habla aquí específicamente. Y tal vez es un juego de palabras ahí como bastante difícil, pero para entenderlo mejor les puedo dar este ejemplo. Bueno, yo estudio publicidad y bueno, ya estoy casi terminando, quedan 2 semanas de mi práctica y listo para graduarme. Me ha costado demasiado. Pero bueno, todos sabemos que hay diferentes maneras en las que nosotros podemos hacer publicidad y ustedes lo pueden ver. Cuando están viendo televisión, hay anuncios en la televisión. Cuando están escuchando radio, hay anuncios en la radio. Cuando hay anuncios en el periódico, en las revistas. Hay diferentes maneras en que nosotros los publicistas podemos llevar un mensaje a las personas. Pero hay un método, por así decirlo, que es uno de los más efectivos. Y aparte de efectivo, es súper económico. No sé si han escuchado el concepto que dice publicidad de boca en boca. La publicidad de boca en boca es aquella, es súper barata, es la más económica y es la que todo publicista desearía que siempre se dé. Pero es aquella la que se da si, por ejemplo, yo estoy usando X producto y ese producto es tan bueno que ser tan bueno, yo voy a ir a decirle a la gente, hey, vieras que compré este desodorante y este desodorante es demasiado bueno porque me alcanza y me rinde todo el día. Llego así hasta las 10 de la noche a mi casa oliendo demasiado bien, no sudo nada, es increíble. Entonces yo le digo, digamos, voy y le digo a mi compa como esto sobre ese desodorante y ahora mi amigo va a ir al supermercado y comprarlo y el mae se va a dar cuenta de por qué es bueno y ese mae se va a dar cuenta porque es bueno y esa persona va a decirle a otra persona y esa persona va a decir a otra persona. Entonces es la mejor manera de alcanzar a la gente a través de la publicidad porque no estoy pagando nada y la gente está consumiendo mi producto. Entonces, más o menos es lo mismo acá. Dice que las personas han de creer por el mensaje de ellos. Entonces, esas personas comunicaron algo tan bueno que lo fueron transmitiendo a otras personas. Y yo creo que lo podemos asociar con nuestras vidas. Porque yo recuerdo en ese momento cuando a mí me mostraron a Jesús por primera vez, era alguien que me estaba contando sobre su relación con Dios y cómo él conocía a Jesús más y él quería eso para mi vida. Y yo escucho el mensaje de él, acepto a Jesús y ahora ¿qué? Sigo yo transmitiendo el mismo mensaje. Entonces es esto, es dar ese mensaje y llevar ese mensaje de diferentes maneras. Y quiero aprovechar este momento porque hay muchísimos de ustedes que están haciendo esto. He escuchado historias de muchos de ustedes que yo sé que utilizan los recreos en el cole para leer la Biblia, para hacer sus tiempos con Dios. Yo sé de muchos de ustedes que están transmitiendo esos mensajes a compañeros del cole, que están transmitiendo ese mensaje a familiares. Y eso es exactamente lo que Cristo nos está diciendo acá. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Versículo 21. Dice 21. Perdón.
para que todos sean uno, vuelvo a repetir la frase uno, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Vemos que Jesús hace otra vez muchísimo énfasis en la unidad. Pero ahora Él usa esa parte que dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Vemos otra vez, el plan de Dios sigue presente. Dios quiere que nosotros estemos en Él. Como Jesús estuvo en Dios, Él quiere que ahora nosotros estemos en Él. Jesús nos está haciendo aquí una invitación bastante clara para nosotros. Jesús quiere que nosotros tengamos esa relación íntima que Él tenía con el Padre. Jesús quiere que nosotros nos relacionemos. No sé si han escuchado este versículo que dice, Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sabemos que la única manera que nosotros podamos llegar a Dios es a través de Cristo y es a través de conocerlo. Y les decía ahora, ¿verdad?, que muchísima gente cree o piensa que es imposible conocer a Dios. Quiero contarles una anécdota. Y involucro a Kimberly y yo, ella no sabe que estoy contando esto. Pero cuando nosotros empezamos nuestra relación, había algo súper frustrante. Era algo como demasiado difícil y frustrante para ella al principio de la relación. Ella decía, parte del proceso de la relación es conocernos y todo, ¿verdad? Pero ella decía al principio que era algo que le frustraba de parte mía. Ella decía que yo era una persona muy difícil de leer. ¿Saben qué es eso o no? Bueno, ella decía que yo era una persona muy difícil de leer, entonces que en su momento ya no sabía qué emociones yo tenía, porque yo tal vez no las expresaba, o qué estaba sintiendo yo en ese momento. Entonces ella decía que yo era una persona que era, bueno, ella lo decía muy hard to read, porque me lo decía en inglés, pero es muy difícil de leer. Ya llevamos 1 año y 5 meses, y si le preguntan ahora si soy difícil de leer, la respuesta es diferente. Tal vez sí, un poco, pero ya no es una de sus frustraciones más grandes, porque ya ella me conoce, porque ya ha pasado un tiempo donde la relación ha crecido, donde nos hemos conocido, y ella ya sabe cómo leerme, ya sabe cuáles son mis sentimientos, ya sabe cómo yo expreso las cosas. Y es lo mismo con Dios. De la noche a la mañana nosotros no vamos a conocer a Dios, y esto amerita un trabajo de parte nuestra. Esto amerita que nosotros saquemos tiempo en conocer a Dios. Esto amerita que nosotros tomemos tiempo en la palabra. Esto amerita que nosotros utilicemos esto y lo conozcamos. Amerita tiempo de parte de nosotros a que dediquemos tiempo a la oración, a hablar con Dios. Y no solo a hablar, sino también a escucharlo y ver qué es lo que Él nos quiere decir. Porque es eso el anhelo y el deseo de parte de Dios para nosotros. Él quiere que nosotros lo conozcamos, que nosotros tengamos una relación íntima y profunda a través de la palabra, a través de la oración, a través de la vida del ejemplo de Jesús. Dios quiere, y lo vimos desde Génesis y lo estamos viendo ahorita en Juan, que nosotros le conozcamos, que nosotros seamos parte del plan que Él tiene para nosotros. Leo, pongamos otra vez el versículo, porfa. El de antes, 21. Dice esto: permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Y cómo funciona esto?
porque esta es la segunda parte del versículo. Entonces ya vemos, importante es que nosotros seamos uno con el Padre, que tengamos esa conexión, esa comunión con Dios, trabajemos esa relación. Pero dice que para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, es a través de esa relación que nosotros tengamos que la gente, que el mundo va a creer que Jesús fue enviado por Dios. ¿Y por qué? Nosotros somos responsables, nosotros somos encargados de que la gente crea. No sé si han escuchado este término, nosotros somos embajadores de Cristo. Un embajador es aquella persona que representa un país en otro país. Entonces en Estados Unidos está la embajada de Costa Rica, entonces está un representante de nosotros, los costarricenses, en la embajada de Estados Unidos, así en muchos países de Europa. Y nosotros somos los embajadores de Cristo acá en la tierra. Entonces, somos los representantes de Jesús y eso es sumamente importante. Entonces, si nosotros no tenemos una relación profunda e íntima con Dios, nosotros no podemos hacer que el mundo crea. Entonces, ¿cómo iniciamos este proceso? Es nosotros relacionándonos con Dios, es nosotros conociéndolo y es nosotros teniendo esa relación profunda con Él, para que el mundo, porque hay personas que aún no creen en Jesús, para que el mundo crea que Él ha sido enviado. Entonces está en nuestras manos el que trabajemos nuestra relación con Jesús para que las demás personas puedan creer. Para ir terminando, en versículo 22 y 23 dice: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Se repite otra vez la palabra, uno. Jesús sigue insistiendo en la unidad. Jesús sigue insistiendo en esto de que nosotros seamos uno con el Padre. Siguiente, Leo. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Otra vez, sigue hablando Jesús de unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Otra vez sigue hablando Jesús para que el mundo pueda verlo, para que el mundo pueda conocerlo. Vemos que hay muchas cosas que se repiten y tenemos que prestar muchísima atención a eso porque Jesús nos está queriendo decir algo. En el versículo 22 habla mucho de la manifestación, de que dice: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hablamos de la gloria. Dice que Dios le dio la gloria a Él y ahora que nos la dé a nosotros. Quiero leerse esto, dice: esta gloria es la manifestación de la excelencia de Dios y esa está reflejada en la vida de Jesús, en su carácter. Jesús llevaba un estilo de vida tan diferente que Él atraía a las personas. Las personas iban a Jesús. Vemos muchísimas historias de personas que quieren ser sanadas, personas que quieren conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque su carácter, su estilo de vida era como un imán para las personas. Y esto era esa gloria de Dios que se manifestaba a través de Jesús. Y eso es lo que nos está queriendo decir a nosotros ahora Jesús acá. Jesús le está pidiendo al Padre que esa gloria que Él tuvo nos la dé a nosotros. ¿Y cómo podemos expresar esto? A través del amor hacia las personas, a través de ese amor que solo Dios puede dar a través de nosotros a las personas, a través de esa misericordia que Dios nos puede dar. Eso se tiene que ver reflejado también en nuestro carácter. Se vio reflejado en el carácter de Jesús, ahora tiene que verse reflejado en el carácter de nosotros. Recordemos, nosotros somos embajadores de Jesús y debemos demostrar y reflejar eso hacia las demás personas. Jesús nos vuelve a decir una vez más acá sobre la unidad, de permanecer juntos con Él. El anhelo de Dios es que nosotros pasemos tiempo con Él, que nosotros lo conozcamos, que nosotros seamos luz en esta tierra. Quiero que vean el último video.
It's smarter to travel in groups. Quiero que asocien las luciérnagas como la luz, como esa relación que nosotros tenemos con Dios. Vemos la luciérnaga que anda sola y asociémosla con una persona que tiene su relación con Dios y pasa tiempo con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de adoración también. Y asociamos el grupo de personas como un grupo de seguidores que también tiene una relación con Dios. Leo, poneme el último versículo, porfa. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos tal como me has amado a mí. El anhelo de Jesús, de Dios, es que nosotros lleguemos a la perfección de la unidad, la perfección en la unidad para que el mundo pueda reconocerlo. ¿Qué pasa si la luciérnaga sola que andaba por ahí, que pegó contra el árbol, hace todo el trabajo sola? ¿Vieron la cantidad de luz que emana el grupo de luciérnagas juntas? Yo creo que ese es el llamado para nosotros, ese es el llamado para cada una de las personas que estamos acá. Dios quiere que nosotros seamos esa luz que alumbra a aquellas personas que aún no le conocen, que aún no tienen esa relación con Él. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿están teniendo ustedes una relación profunda e íntima con Dios? ¿Están sacando ustedes el tiempo para leer la Biblia? ¿Están sacando ustedes el tiempo para orar? ¿Tienen ustedes como meta el conocerle a Dios? ¿Al llegar a ser como Jesús? Nosotros estamos llamados a estar unidos con nuestro Dios para que así el mundo pueda conocerle. Y quiero retarlos, y no sé cuántos de acá tienen esta relación con Dios, tienen esta relación de amistad, por así decirlo, con Dios, lo conocen profundamente o íntimamente. Quiero invitarlos que si usted realmente quiere tener esta relación con Dios, pase ahorita aquí al frente y uno de nosotros puede orar por usted y puede ayudarle a conocer más a Dios, a acercarse más a Dios. O es usted tal vez una de esas personas que esa relación la dejó a un lado y no ha tomado el tiempo para dedicársela realmente a Dios. De igual manera podemos orar por ustedes para que Dios encienda esa luz de la luciérnaga, si usted puede hacer esa luz que tal vez haga que muchas personas lleguen a conocer a Jesús. Oremos.